En el mundo en que vivimos, el mundo cotidiano, nosotros todos los días vemos cómo la integridad ha salido de nuestros ámbitos familiares, ámbitos de trabajo, ámbitos sociales, ámbitos mundiales. Estamos viviendo en una crisis, una gran crisis, donde para muchos la integridad no tiene sentido como lo han declarado, y que eso de ser íntegro es algo que quedó en el pasado y que ha cambiado esa formación y esa manera de vivir porque los tiempos han cambiado. ¿Qué nos dice Dios acerca de esto? Hoy vamos a hablar de este tema, la falta de integridad. ¿Cómo Dios la ve? ¿Qué nos aconseja? ¿Cómo estas cosas tienen efectos devastadores en nuestras vidas? Y cómo Dios nos llama a poner en orden nuestras vidas, porque lo que Dios nos ha dado nunca pasa de moda. Hoy vamos a trabajar con esto, pidiendo al Espíritu Santo que traiga a nuestras vidas esa revelación que viene de Dios. El Salmo 15, vamos a leer ahora el versículo 1 y 2, y luego pasaremos al Salmo 101 y estaremos leyendo los versículos 2 y 3. Salmo 15, versículos 1 y 2, y Salmo 101, versículos 2 y 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Señor, te pedimos en este momento que tu palabra traiga tu revelación, esa palabra que es como martillo que despedaza la roca, esa palabra que es luz, salvación, verdad, esa palabra que puede atravesar hasta lo más profundo de nuestro ser. Queremos que tú hoy, Señor, nos regales esa bendición y pueda esa palabra, porque así te lo permitamos, santificarnos, purificarnos, enderezarnos, que cada una de las enseñanzas tuyas para nuestra vida hoy queden grabadas, las atesoremos y las obedezcamos. Espíritu de Dios, te pedimos que vengas a ayudarnos para que nos des un mayor entendimiento y una mayor sensibilidad. En el nombre de Cristo Jesús lo estamos pidiendo. Amén, amén. Qué bueno es poder siempre abrir la palabra de Dios y encontrarnos con estas verdades que Dios nos regala, todos estos componentes de lo que es la verdad completa, total, que tenemos en Cristo, todos estos elementos que necesitamos saber y revisar si están trabajando, si estamos realmente caminando conforme a lo que Dios quiere. Fíjense que el Salmo 15 empieza con dos preguntas. Son dos preguntas que David hace y las hace a Dios. En primer lugar, él está diciendo Jehová, se está dirigiendo a Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Primera pregunta. La segunda es, ¿quién morará en tu monte santo? Y estas preguntas de David están reflejando una inquietud, un deseo, una necesidad de saber qué personas pueden habitar en la casa de Dios, tanto en el tabernáculo que Él levanta en la tierra o en el cielo. ¿Qué personas pueden empezar a disfrutar esta bendición de Dios en medio nuestro, Dios con nosotros, y poder disfrutar en la eternidad también de esa bendición a plenitud? Y él responde en el versículo 2, o empieza a responder en el versículo 2. Y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y está diciendo tres cosas. En primer lugar, el que anda en integridad, y esto tiene que ver con la manera de vivir. El que anda de forma que todo lo que hace, la manera en que se expresa,
Esa elección de vivir de esa manera simplemente refleja integridad. Integridad que tiene también que ver con el hecho de hacer justicia. Entendamos lo que esto significa. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, vivir de acuerdo a las leyes, ordenanzas, estatutos de Dios. Hacer lo que es justo. Y ese hacer lo que es justo tiene que ver de forma directa también con el prójimo. ¿Cuál es el trato que le damos al prójimo? Somos justos en nuestro proceder, amamos la justicia, la expresamos. Y en tercer lugar, dice, y el que habla verdad en su corazón. Ser sincero, ser transparente, no amar la mentira, no amar el engaño, no andar con subterfugios, no proyectar algo cuando en realidad el corazón es mentiroso, es engañador y no quiere el bien sino el mal. Dice la palabra de Dios que David empieza así respondiendo: ¿quién puede habitar? ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Quién puede estar en comunión con Dios? Pues empieza diciendo esto. Allí hay otras acciones que él establece. Bueno, Dios le enseñó que estas son las cosas que tienen que ver con la persona que está cerca de Dios porque está caminando en integridad. Lo interesante es que este Salmo, 5 versículos, termina diciendo que el que hace estas cosas, atención, no resbalará jamás. Y está diciendo cuál es el beneficio, el gran beneficio de poder vivir de esta manera. El que hace estas cosas va a estar en la presencia de Dios, estará en comunión con Dios, pero mientras está en la tierra, dice, no resbalará jamás. No va a caer jamás. Su vida va a ser estable, equilibrada, una vida llena de fruto. Por lo tanto, está respondiendo David a esa inquietud de quién realmente puede estar cerca de Dios. En el Salmo 101, que también leímos, versículos 2 y 3, dice, es el mismo David que sigue diciendo, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa y no pondré cosa delante de mis ojos, no pondré nada inmundo. Y aquí David también, abundando en la integridad, dice que ha tomado una determinación. Pero quiero que entendamos, porque así empieza el versículo diciendo, entenderé. Hay una actitud, un deseo de conocer y entender. Y mire cómo David lo dice, entenderé el camino de la perfección. Aquello que es bueno, que es justo, que es perfecto, que es conforme al corazón de Dios, el camino de la perfección, el andar conforme a su voluntad, el seguir los pasos trazados por Él, las indicaciones e instrucciones dadas por Dios. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y David sabía cuán importante era que la vida fuera bendecida por la presencia de Dios. Es allí donde se iluminan los ojos del entendimiento. Es allí donde vemos la grandeza de su amor. El Dios eterno y perfecto, el santo, 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 se acerca a nuestras vidas. Viene a tocarnos, viene a ayudarnos, viene a enseñarnos el camino por el cual debemos andar. Pone sus ojos en nosotros. Ese acto de misericordia, de acercamiento, es un acto que Dios ha repetido a través de todo el tiempo de la humanidad desde el principio. Es algo que Dios quiere, estar cerca de nosotros y que nosotros estemos cerca de Él. Pero para eso hay que tener un corazón humilde. Hay que saberse necesitado de Dios. Y hay que saber que Dios está allí porque quiere atraernos y que permanezcamos en su presencia. David, que era un hombre que buscaba la presencia de Dios, que buscaba el rostro de Dios, que desde ser un joven, como la Biblia nos lo presenta, amaba a Dios, amaba estar con Él, se asombraba de sus maravillas y milagros. Un hombre que decía, es mejor estar en la casa de Dios un día que 1000 días fuera de ellos. Es un hombre que amaba la comunión con Dios. Es el que dice, cuando tú te acerques, cuando tú vengas a mí, entenderé el camino de la perfección. No tendré ya mi mente en las cosas que me parecen buenas, que me parecen perfectas, sino que las tendré mi mente en ti, en lo que tú me enseñas. E inmediatamente dice, en la integridad de mi corazón
andaré en medio de mi casa. Ojo con esto. Andaré en medio de mi casa, allí donde solo estamos en contacto con los nuestros, los cercanos, la familia o los que están con nosotros, viven con nosotros. David dice, en ese lugar donde no hay apariencias, porque somos como somos. Nos conocen como somos, reacciones, actitudes, lenguaje. Allí andaré en integridad. Y da un paso más en el nivel de integridad y dice, no pondré delante de mis ojos cosa inmunda. Al hogar, a la casa, no llevaré nada inmundo. No estaré, porque la casa nos permite estar en un secreto especial, en una privacidad especial. No voy a traer nada inmundo a mi casa. Voy a mantener ese lugar santo. Ya no es solo que quiero estar en tus atrios, es que quiero que en mi casa, dentro de mi hábitat natural, cercano, íntimo, allí no haya nada que te ofenda y que mi corazón sea íntegro totalmente delante de ti. Es necesario decir que David era un hombre y fue un joven que fue creciendo, tan pronto la palabra nos lo muestra como aquel joven que fue ungido por el profeta Samuel cuando Dios lo envió porque sería en algún momento el rey de Israel. Ya era para Dios el rey, pero en algún momento lo ejercería. Dice la palabra que era un hombre con un corazón sensible, un corazón íntegro. Y vamos a ver dentro de un rato algunas cosas que son las que Dios quiere que aprendamos para guardarnos. Porque Dios, vamos a verlo también en un salmo, quiere que seamos íntegros. Él ama a aquellos que quieren ser íntegros y que lo son de corazón. Ahora, frente a esta introducción, nosotros debemos decir que en el Salmo 16:3, Dios dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Hay agrado en Dios. Recuerden cuando el Señor, el Dios el Padre, ve salir a su Hijo de las aguas, haciendo la voluntad que el Padre había establecido. Y esa voz se oye del cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Complacencia es ese agrado profundo que está en el corazón de Dios, que se agrada al ver que sus hijos somos obedientes, hacemos su voluntad. ¿Qué dice el Señor en cuanto a la integridad y la complacencia que Él siente? Dice, los santos que están en la tierra, los que están caminando conforme a mi voluntad. Y para los íntegros, para aquellos que han decidido ser personas que enteras, sin fisuras, personas que quieren hacer mi voluntad, no para reflejar a otros que hacen mi voluntad, sino porque en la intimidad lo hacen, sale de su corazón, brota de su corazón el deseo de ser íntegros delante de Dios. Y vamos a tomar dos ejemplos para ver la integridad en nuestra vida, en lo personal, en aquello que hacemos. Es la vida de Job y la vida de David, del mismo David. Job fue un hombre que experimentó muchas pruebas muy fuertes. Casi nadie puede resistir algo como eso. Dios lo fortaleció porque había una relación, un conocimiento, una entrega, un deseo de hacer la voluntad de Dios. Dios califica a este hombre como un hombre justo, un hombre puro, apartado de los pecadores, un hombre que amaba a Dios. Y Dios permite que estas pruebas lleguen a su vida porque quiere hacer algo con Job y quiere hacer algo con los que le rodeaban y quiere enseñar a nuestro enemigo, a Satanás, que las personas que aman a Dios de corazón, aun cuando son probadas, mantienen su integridad. Estas lecciones tan importantes aparecen registradas en la palabra de Dios en el libro de Job. Y dice la palabra que cuando fue sometido a prueba, esa cualidad, aun siendo probada, permaneció. No falló, no dejó a Dios, no maldijo a Dios como quería el enemigo que lo hiciera. No se quitó la vida porque ya no resistía más. Él permaneció totalmente seguro de que el Dios que lo estaba probando, aun cuando no lo entendía, y él mismo lo va diciendo mientras discurre el libro, va diciendo que él entendía que porque era un hombre justo y había amado a Dios,
No entendía por qué todo esto había venido, pero su integridad no falló. Esto es lo que Dios quiere enseñarnos. Y este hombre va mostrándonos su integridad en diferentes aspectos de su vida. Lo primero que vamos a ver es que era un hombre que tenía integridad visual. Un hombre cuyos ojos estaban llenos de integridad. Mire cómo él lo dice. Job capítulo 31, versículo 1. Él dice, él expresa, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Era un hombre casado. Pero este hombre tenía un corazón íntegro, un corazón que quería hacer la voluntad de Dios. Y era un hombre que en él no había concupiscencia, no había lujuria. Un hombre que podía ver a una virgen y respetarla. No la dañaba, no la sacaba de su inocencia. Era un hombre poderoso, muy rico, todo aquello que muchos usan o utilizan para dañar, pero él no tenía eso porque su corazón era un corazón íntegro. Y sus ojos estaban gobernados por la pureza, estaban gobernados por esa integridad que permite a la persona, aún en una tentación, permanecer firme ante Dios. La tentación, mirar una virgen, pero tenía temor reverente. Él decía, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dios está mirándome, yo no quiero desagradarlo. ¿Cómo voy a hacer algo como eso? Tenía respeto por la dignidad del prójimo. La integridad permite eso, ver al prójimo con dignidad, no lacerarlo, no descalificarlo, no maltratarlo. Y entonces él decía, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen de esa forma? Veía a esa joven, a cualquier doncella, con dignidad. No habían ojos pecadores, ojos adúlteros. Y tenía dominio propio, templanza. Pues dijo, hice pacto con mis ojos. Ordené a mis ojos. Le dije a mis ojos, no vas a mirar el pecado. Aunque llegue la tentación, lo vas a quitar. Ese es un ejemplo de integridad visual. Integridad se manifiesta cada día, en cada cosa que hacemos. La integridad no es algo prestado, no es una situación que ocurre por coincidencia, no es una situación que ocurre porque queremos en ese momento darle a los demás una fachada de que somos personas íntegras. No, la integridad sale del corazón. La integridad sale de un corazón que ha sido purificado por Dios y que todos los días pide a Dios que lo purifique. Vamos a ir al ejemplo de David. Empezamos diciendo que David era un joven, desde joven, un joven que amaba la integridad. En la palabra de Dios se registra en 1 Samuel 24, 4 en adelante, que siendo David un hombre, un joven perseguido por la locura del rey Saúl, en un momento en que él está dentro de una cueva, entra el rey y los que le seguían. No sabían que David estaba ahí, evidentemente todo estaba a oscuras, y los que andaban con David le dijeron, aprovecha este momento, esto es Dios que te lo está poniendo aquí. Y entonces él dijo, no, eso es imposible. Y le insistieron tanto que él sigilosamente cortó una piececita muy pequeña del manto real y volvió a su lugar. Cuando el rey salía, entonces David le hace saber que había hecho eso, pero dice que al hacer eso la conciencia le remordía porque había cortado el manto de Saúl. ¿Sabe qué significa eso? Que la persona íntegra tiene una conciencia sensible, justamente, porque sabe lo que conviene y lo que no conviene. Es decir, sabe lo que Dios dice, esto es bueno para ti y esto no es bueno para ti. Está bien que hagas esto, pero cuídate de hacer esto. Está consciente, mantiene una conciencia sensible a la voz de Dios y no traspasa ese lindero, se mantiene dentro de él porque quiere hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que está diciendo aquí David cuando hace eso que es tan mínimo. No le cortó la cabeza, no lo hizo daño, no lo asesinó, simplemente cortó un poquito de la tela del manto, pero su conciencia era sensible. ¿Qué vemos nosotros después? Y aquí está el peligro de cómo podemos perder nuestra sensibilidad.
David, años después, ya siendo el rey, estando estable, dice la palabra de Dios que en unas vacaciones, tomó vacaciones en tiempo de guerra, se quedó en su casa y una tentación se presentó. Los ojos, en lugar de cambiarlos de lugar, en lugar de irse del lugar, dice que se entretuvo con eso, se entretuvo en lo sensual. Codició la mujer de su prójimo, un prójimo amigo de él. Cualquier codicia, no importa si son amigos o no, es malo delante de Dios. Y la curiosidad llevó a David al irrespeto ante la dignidad de una persona. Eso lo llevó al adulterio. David se hizo insensible, perdió la sensibilidad que había mantenido durante tanto tiempo. Y la carne fue mayor, la presión de la carne, el querer satisfacer sus deseos carnales fueron mayores que todo aquello que tenía, que ya sabía, había atesorado y había hecho, había guardado, todo eso se desplomó. Muchas veces nosotros dejar flexibilizar ciertas cosas, un pequeñito detalle, quedarnos viendo algo que no debemos, quedar oyéndonos algo que no debemos oír, que el Espíritu nos está diciendo que no, hacer algo que no debemos hacer, eso que dejamos pasar, que parece ligero, que no tiene importancia, eso va a ir cerrando nuestra integridad hacia el mal, es decir, cerrando la sensibilidad, dejando poco a poco de ser íntegros y yéndonos un poquito cada vez más a la dureza de nuestro corazón, de nuestra conciencia, que nos termina haciéndonos personas no íntegras. Segundo elemento, la integridad tiene que ser al hablar también, no solo lo que vemos, sino lo que hablamos. El Señor decía en Mateo 5:37, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. El Señor está diciendo, no hables algo, no digas sí cuando tú sabes que es no. O cuando tú sabes que estás prometiendo algo pero no lo vas a cumplir. El Señor está diciendo la ambivalencia, prometer y cambiar, no cumplir, faltar a lo que has dicho, ya sabiendo que lo ibas a hacer, es ambivalencia y eso es falta de integridad. Jurar en falso, decía el Señor, eso es falta de integridad. Hablar de forma dual, con un metalenguaje, cuando sabemos que lo que estamos diciendo no es lo que realmente queremos, deseamos o no es la motivación correcta, pero queremos que el otro oiga eso. Nada de eso es integridad. Todo eso es reflejo de falta de integridad. Y el Señor dice que estas cosas, el lenguaje engañoso inclusive, la mentira, Job la decía de esta forma, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró al engaño, porque cuando hay mentira en nuestro corazón, cuando la integridad no está, cuando la falsedad está, cuando la hipocresía está, nosotros nos desviamos, terminamos desviándonos, caminando hacia aquello que se materializa, lo que sentí, pensé, eso lo voy a hacer. Si no corrijo a tiempo, y eso es lo que el Señor nos manda, tan pronto esto viene, decir que no. Estamos, como dije al principio, en un mundo donde la falta de integridad es lo natural, donde ser infiel, donde no ser una persona que habla con pureza, con lealtad, eso es lo común. A los niños se les está enseñando esto, a los jóvenes se les está enseñando eso, a los adolescentes también, porque los adultos, muchos, tristemente muchos, y muchos que son llamados líderes en la tierra, muchos que son llamados por los hombres, por el mundo sabios, muchos que tienen cierto fulgor en el mundo, son personas que están reflejando permanentemente su falta de integridad. Dios dice, tu lenguaje, tu comunicación, lo que tú expresas no puede ser algo hipócrita. No puedes ser una persona insincera, tienes que ser una persona realmente que haga lo correcto. Es necesario decir que en el hebreo, en el lenguaje hebreo, cuando se habla de integridad, se está hablando de una persona inocente, perfecta,
uno que actúa rectamente o una que actúa rectamente. Se está hablando de verdad, se está hablando de una persona entera que no tiene fisuras, fracturas, que su corazón no es engañoso, que es un corazón que habla la verdad. Se está hablando de alguien recto. Camina en rectitud, camina en verdad. Por lo tanto, esto va a afectar, si somos así, va a ser para bien en todo lo que hacemos, decimos, o sentimos, o pensamos, o creemos. La integridad tiene que ser comercial. Y ahora voy a decir lo que Job decía. En el capítulo 31, versículo 5, Job dice, en cuanto a lo comercial, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Dios, dice Proverbios. Pero Job habla de que es malo, que nunca trató de engañar a alguien cuando hacía lo que tenía que hacer. Nosotros vivimos hoy en un mundo donde el mercadeo y la promoción engañosa nos abruma, nos sumerge, y pocas cosas de las que nosotros realmente oímos que son buenas, son buenas. Somos engañados, somos seducidos por el engaño. El comercio se ha convertido en algo engañoso también. Por eso Dios dice que es falta de integridad hacerlo y que eso es abominación a Dios. Cuando nosotros vamos al pacto matrimonial, Dios habla también a eso. No contrato, sino pacto. Para Dios es un pacto que hace el hombre y la mujer delante de Él, hacen, y que Dios bendice. Pero eso tiene que caminar, ser edificado ese matrimonio en la integridad. Entonces el Señor nos enseña en su palabra. Job decía en el capítulo 31, porque es ahí donde vemos cada una de estas confesiones que él hace. Él dice en Job 31, versículo 9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, y dice allí lo que él entiende debía ser un castigo en contra de su vida si él era una persona adúltera. ¿Qué está él reflejando? Integridad en su pacto matrimonial. Él no era un hombre que estaba codiciando la mujer de su prójimo. Un hombre que no adulteraba en su pensamiento al mirar la mujer de su prójimo. Así como respetaba a la virgen, respetaba a la mujer casada. No quería tocar eso, solo quería ser fiel y hacer aquello que Dios le había establecido. En la palabra de Dios, el ejemplo que iba a decir hace un momentito es este. En Malaquías capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios, y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, está hablando de hombres casados, llanto y de clamor. Así que no miraré a la ofrenda para aceptarla con gusto, con agrado, con complacencia. No miraré a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y versículo 14 dice, mas diréis, le preguntarán a Dios, ¿por qué? Y el Señor dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Para Dios es muy serio el asunto del matrimonio. No es nunca el matrimonio la ligereza, la falta de consistencia, la deslealtad con que se vive o se entiende que debe ser en esta tierra, como se practica en esta tierra. El Señor dice, mira, si tú crees que eres una persona que me buscas y traes a mí una ofrenda porque quieres agradarme y lloras porque ves que yo no me complazco en eso, que no bendigo tu vida y te preguntas por qué ocurre, debes saber que yo soy testigo entre tú y la mujer de tu pacto. No es verdad que Dios se olvidó de nosotros. Dios está presente en todo y está presente en esa interrelación esposo-esposa. Está allí mirando lo que está ocurriendo. Y Dios no está de acuerdo con el maltrato, la infidelidad, sea de él o de ella. Es ir en contra de algo muy santo para Dios, que es el matrimonio. Así que Dios dice, no, yo eso no lo acepto. Eso no puedes pensar que yo voy a bendecirte si tú estás
rompiendo, transgrediendo un pacto tan serio como es el matrimonio. El Señor está buscando en el día de hoy a hijos, a hijas de Él, los que decimos que hemos recibido al Señor, que hemos nacido de nuevo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dios está buscando integridad. Está buscando integridad en nosotros. Y esa integridad es todos los días probada. Tú y yo estamos todos los días siendo probados por Dios en nuestra integridad, en las cosas cotidianas que hacemos, las visibles para otros y las invisibles en nosotros, pero que Dios está viéndolas. Y Él quiere, este Dios, que decimos que es nuestro Dios, está buscando hijos que cuando su integridad sea probada, salgan aprobados. Hijos que salgan aprobados porque han decidido de todo corazón, hacer la voluntad de Dios. Pedir a Dios fortaleza, sabiduría, entendimiento. Pedir a Dios capacidad para expresar el amor en la obediencia a Dios, a fin de que la transparencia, la rectitud, el hacer lo correcto, nazcan de ese corazón que permanece íntegro, que quiere ser íntegro. Dios está buscando en el día de hoy hijos que tomen la determinación de abandonar completamente, el quitar los linderos establecidos por Dios. Dios dijo, no hagas, no vamos a quitar eso. Él dijo, no hagas. Dios dijo, no produzcas o no pienses o no expreses algo contra tu prójimo. Eso debe ser así, no debemos quitarlo, no debemos mover, traspasar lo que Dios nos ha dado. Traspasar los límites siempre va a traer dolor a nuestras vidas y a los que nos rodean, tarde o temprano, porque la integridad dejó de ser. Dios está buscando personas que realmente quieran abandonar la costumbre de ser complacientes, autocomplacientes y tolerantes con ellos mismos. Dios está buscando un pueblo que haga su voluntad, un pueblo que diga, Señor, yo te amo a ti y no amo al mundo, ni sus placeres, ni sus tentaciones, ni sus atracciones, ni sus seducciones. Yo quiero verte a ti, yo quiero hacer tu voluntad. Y lo piden, y lo claman delante de la presencia de Dios, porque quieren estar en comunión con Dios, quieren estar en su tabernáculo, quieren hacer lo que a Dios le agrada. Dios está buscando hombres y mujeres, a ti y a mí, que le pidamos al Señor, cambia el espíritu de mi mente. Yo quiero pensar con la mente de Cristo. Yo quiero agradarte con conciencia. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que mi deleite sea que tú te sientas complacido. Y así entonces, cuando nosotros hagamos eso, tendremos corazones puros y no seremos personas que caen, personas que resbalan, personas de doble ánimo. Permaneceremos, como dice en Santiago, los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Pureza permanece, nos permite mantener la sinceridad, la estabilidad. Y esta capacidad es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos en este tiempo. Es la manera en que tú y yo podemos ser luz en medio de la oscuridad. Es así que podemos ser sal para esta tierra. Cuando vean que nosotros no somos de los que nos corrompemos porque queremos un poco más de dinero. Cuando vean que nosotros permanecemos fieles a los estatutos de Dios y no los abandonamos. Cuando el mundo vea que realmente la luz de Cristo brilla en ti y en mí, entonces la integridad será como un faro de luz en medio de la falsedad, de la hipocresía, del malestar general en que vivimos. Dios nos enseña que no hay conquista, no puede haber conquista si realmente la derrota verdadera no se produce. Y derrotarnos a nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestro deseo de siempre querer lo que nosotros anhelamos, olvidándonos de lo que Dios nos da como ruta, como dirección, como camino de verdad, como camino estable, verdadero, nos hace vivir sin conquistar
lo más importante de nuestra vida, que es nuestro yo interior. Cristo ha venido para eso. Cristo ha venido a darnos el Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar en su verdad. Cristo quiere que seamos íntegros en nuestra relación más íntima, la relación con Él. Él sabe cuando no está así. Él lo sabe, a Él no lo podemos engañar. Pero esa no buena relación con Dios, ese entrar y salir de su presencia, ese olvidarnos de Dios, ese no hacer su voluntad, afecta la integridad que debemos mostrar a los que están cerca de nosotros. No puede haber una relación estable sin integridad. Y Dios quiere que tú y yo lo practiquemos. Es la forma de decir, Señor, así como ahí lo dice, el que hace estas cosas nunca resbalará. El que hace estas cosas será una persona estable, una persona completamente agradada, con un corazón que agrada a Dios. La bonanza, lo fértil, todo lo que Dios añade a aquel que hace su voluntad y por eso es íntegro en su manera de vivir, de hacer, de mostrar justicia. Esa es la persona que vive con gozo, que vive con paz, que vive con contentamiento, que acepta la voluntad de Dios. Que Dios nos permita, al repasar esto, recordar que la puerta está abierta para pedirle a Dios, Señor, hazme como tú quieres que yo sea. Yo me voy a entregar a ti. Yo no quiero hipocresía en mi vida, yo no quiero falta de sinceridad, no quiero falta de transparencia. Yo quiero ser persona íntegra en mi trabajo, en mis estudios, en todo contacto con el prójimo. Quiero ser íntegro o íntegra para darte la gloria a ti e ir caminando para estar un día en tu presencia. El Señor permita que estas palabras sean recibidas y nos evaluemos. Hoy, ¿dónde está tu integridad? Hoy, ¿dónde está tu sinceridad? Hoy, ¿dónde está tu vida espiritual? ¿Es solo una fachada para que digan que eres cristiano, pero estás lejos de Dios? ¿Estás no obedeciendo su voluntad? Vamos a evaluar nuestras vidas y que el Dios que quiere bendecirnos nos regale en el nombre poderoso de Jesús estas bendiciones. Ser personas que damos testimonio de su verdad porque queremos agradar al Dios verdadero. Vamos a orar. Señor, en medio de estas turbulencias, estos cambios, en todo esto que nos rodea, que nos hacen no tener puntos de referencias firmes, fundamentos firmes, para tomar de allí, Señor, para ir a esa fuente, para nutrirnos y seguir adelante. Hoy te suplicamos que nos ayudes, Señor, a entender la importancia de ser íntegros delante de ti. Que no se trata de que los demás piensen que lo somos. Una cosa es reputación de ser íntegros y otra ser íntegros. En el mundo hay muchos que tienen reputación de íntegros, pero han sido descalificados por ti. Le llamas impiedad, le llamas engañosos, les llamas impíos. Señor, queremos no tener apariencia de piedad, sino ser ciertamente piadosos. Por eso te suplicamos en este momento, Señor, que pases por medio de tu Espíritu, llama de fuego a nuestro interior, que nuestro corazón anhele agradarte. Quita de nuestras vidas toda cosa inmunda que está en nuestros hogares. Quita toda cosa perversa, dañada. Quita, Señor, toda hipocresía. Quita todo lo que no es maduro, perfecto según tus ojos. Y ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles, que seamos testimonio de tu gracia y tu bondad en esta tierra. Una vez más te decimos, Señor, en medio de este caos, que se levanten esas luces, esas luminarias en este mundo, para traer, oh Dios, un reflejo de tu gloria donde quiera que estemos. Alúmbranos, Señor, que seamos luz en la tierra en el nombre de Jesús. Y una vez más te pedimos, Señor, que guardes cada familia, cada hogar, que lleves, Señor, por tu misericordia, sanidad donde es necesario. Gracias por todas las sanidades que has hecho. Que tú lleves, Señor, paz donde hay turbulencias, conflictos, pleitos.
Señor, que tú restaures amor donde no hay amor, que tú traigas gozo donde se ha terminado el gozo y hay tristeza y depresión. Señor, que tú traigas a cada vida, a cada familia, la porción que tú quieres dar y que seamos personas que nos dobleguemos a ti para recibir tus favores y tus misericordias. Por este mundo lo ponemos en tus manos, por esta nación la ponemos en tus manos. Y te volvemos a decir lo que nos enseñaste que dijéramos. Oh Señor, líbranos de revolución. Líbranos, Señor. Y regálanos la bendición de tu renovación y transformación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Que Dios te bendiga mucho y no olvidemos, vamos a revisar nuestros caminos y vamos a ver si estamos caminando en integridad. Bendiciones.